Amigos, a esta hora 7:03 de la mañana, nuestra primera entrevista es con Daniel Betancourt, abogado especialista en Derecho Financiero y en Derecho Administrativo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Daniel, buenos días. Buenos días, Eduardo. Un gran saludo. Daniel, el aumento de la unidad tributaria se plantea de 1.500 a 20.000 bolívares. Leíamos hace poco en un titular de la prensa que esto también va a tener incidencia en la inflación o hiperinflación. ¿Cuáles crees tú son las consecuencias fundamentales de esta decisión en la economía, en el interés de la gente? Bueno, fíjate, Eduardo, yo creo que es al revés. La unidad tributaria es un reflejo de la hiperinflación del país, pero aún así está subvaluada. ¿A qué me refiero con esto? Mientras la inflación del año 2020 estuvo entre el 2.900 y el 3.600%, dependiendo de la fuente que se consulta, la unidad tributaria solo aumentó un 1.233%. Ahora bien, ¿de qué se trata la unidad tributaria o para qué sirve? Bueno, la unidad tributaria es una unidad de medida propia del sistema tributario que se creó en 1994 para evitar que las leyes tributarias tuvieran que cambiar año a año. ¿Por qué? Porque ya en 1994 se verificaba el fenómeno de la inflación y las leyes iban quedando rezagadas. Y básicamente en dos aspectos fundamentales que influía la unidad tributaria: en la determinación de sanciones y en la determinación de tributos nacionales, entre ellos las tasas y el impuesto sobre la renta. A partir del Código del 2020, el legislador, en ese momento de la Asamblea Nacional Constituyente, se da cuenta de que ya la unidad tributaria fue perdiendo su valor con el tiempo. ¿Por qué? Porque las autoridades, para evitar cuantificar la inflación que había habido en el país, bueno, fue rezagando la actualización de la unidad tributaria año a año. Y de hecho, un dato interesante, Eduardo, es que la unidad tributaria hoy vale 20.000 bolívares y los expertos contables dicen que debería valer entre 1.500.000 y 1.700.000 si la unidad tributaria se hubiera actualizado correctamente. A efectos de los venezolanos, ¿de qué nos sirve la unidad tributaria ya que cada vez tiene un uso menor? Bueno, básicamente la unidad tributaria nos acordamos de esa magnitud específicamente cuando tenemos que declarar impuestos sobre la renta, porque las cantidades para las personas naturales que están determinadas como baremos, como bases de exención, como los tramos para las alícuotas, están determinados en unidades tributarias. Y la consecuencia de una unidad tributaria muy baja, que en este momento está valorada en 20.000 bolívares y que debería estar casi en 2 millones, es que al momento de que hagamos la declaración del año 2021, marzo de 2022, bueno, prácticamente todas las personas, mantenerse ese valor, aún ganen sueldo mínimo, tendrán que declarar y pagar impuestos sobre la renta. ¿Por qué crees tú que no hay una sinceración en los términos que plantean los especialistas? ¿Por qué crees tú que aun cuando se hace un aumento importante, según los conocedores en la materia, todavía la unidad tributaria está muy por debajo de lo que debería ser? ¿Qué está privando allí? Bueno, fíjate, Eduardo, como tú mismo te anunciaste al inicio de este bloque, la gente se da cuenta de que existe un salto cuántico durante febrero o año, durante cada año, y sacan la cuenta. Y esa cuenta que sacan es la inflación que ha habido durante el periodo anterior. Lamentablemente las autoridades han sido muy recelosas en revelar información. De hecho, varios expertos ahorita están pidiendo información del BCB, de las variables macroeconómicas que han ocurrido durante el año, y la unidad tributaria suele ser un reflejo de la inflación del periodo anterior. Por eso las autoridades siempre han sido temerosas con los números que tenemos de inflación en Venezuela, de actualizarla correctamente, porque al final termina siendo un indicador de gestión. Fíjate, Daniel, voy a un concepto esencial, y yo lo leí esta mañana, las previsiones que hay con respecto a la hiperinflación para este año, bueno, son incluso cercanas a 3.000% al cierre de 2021. Yo decía que lamentablemente se desvanecen conceptos como el salario, ese chequecito que te dan cuando te vas de vacaciones, o el de las prestaciones sociales, o el de las utilidades. Es decir, la institución del trabajo se ve duramente afectada. Esta situación de la hiperinflación, ¿cómo está afectando el ejercicio tributario de un país llamado Venezuela? Bueno, ¿Sigue teniendo sentido? ¿Cómo definirías tú el acto tributario
el balance tributario en la Venezuela de hoy, tal como está la devaluación de la moneda? Fíjate, Eduardo, el primer afectado de que exista una hiperinflación respecto al valor de las cantidades de dinero que provienen de tributos es el mismo recaudador, es el Estado. Lamentablemente no ha habido una sinceración desde el punto de vista tributario para aceptar que existe un proceso económico en Venezuela en el cual el bolívar ha perdido terreno. En otras palabras, lamentablemente no se ha reconocido y no se tributa en divisas. El primer interesado en que esto ocurra, que existe un proceso distinto digamos, de reconocimiento de que existen otras monedas de transacción distinto al bolívar, ha sido el Estado. Y mientras existe una hiperinflación imperante que crece en Venezuela día a día, las cantidades de producción tributario van a ser menores. Si el Estado quiere mejorar su recaudación, yo creo, y contribuir a las cargas públicas de un país que tiene muchísimos problemas financieros, yo creo que la primera sinceración debe ser el dólar. Y por otra parte, el reconocimiento de que existen otras monedas extranjeras también debe ser para las personas naturales. Es decir, mientras estimemos procesos económicos que no existen en las leyes o no reconocer la realidad, yo creo que todos nos vemos en detrimento, todos nos vemos en riesgo y todos nos vemos perjudicados. Daniel, ¿tú crees, Daniel, que esa es una posibilidad, que en Venezuela en algún momento el Estado decida que la tributación se haga en dólares? Bueno, ya han habido, Eduardo, ya en Venezuela hay tributos en dólares. Por ejemplo, algunos de la ley de timbre fiscal, las tasas que pagan las sociedades extranjeras para renovar derechos relacionados con marcas se pagan en divisas. O, por ejemplo, algunos conceptos en aduana. Y existe el marco jurídico a partir del Código Orgánico Tributario y hubo un decreto en el estado de emergencia económica en el cual tímidamente durante diciembre del 2019 ya se asomaba que el Estado quería cobrar tributos. Sin embargo, lamentablemente el consenso de las autoridades no ha sido tal y bueno, todavía quizás han puesto sus esfuerzos en tratar de que el bolívar reviva, lo cual es loable. Sin embargo, como te decía, es un no reconocimiento de la realidad del país. Bueno, Daniel, te agradezco mucho esta interesante entrevista. Un gran abrazo, hasta pronto. Muchas gracias, Eduardo. Daniel Betancourt combina la juventud con el buen hablar, un comunicador muy preciso, muy claro, sobre todo tan necesario esto en temas tan complejos. Daniel Betancourt es abogado, especialista en Derecho Financiero y en Derecho Administrativo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Cuánta gente talentosa, cuánta juventud buena hay en nuestro país. Volveremos.